vamos a resolver un ejercicio de termodinámica aplicando el primer y segundo principio. El mismo dice lo siguiente: tenemos 500 kilos por hora de atún con un 75% de humedad que se deben enfriar desde 20 grados Celsius hasta 2 grados Celsius. Se utiliza para ello aire que ingresa al proceso por 1 con un caudal de 0,2 kilogramos por segundo a una temperatura de menos 5 grados Celsius y 1,50 atmósferas. El equipo de enfriamiento recibe un calor del exterior de 1000 kilocalorías por hora. En 2, el aire, a la salida del enfriador, eleva su temperatura en un intercambiador de calor hasta 150 grados por medio de vapor de agua que ingresa por 4 a 150 kilopascal y 200 grados Celsius y sale por 5 sin variar la presión con un título de 0,8. Luego ingresa a una turbina adiabática el aire donde se expande hasta una atmósfera absoluta y 40 grados Celsius. Bueno, nos dan los datos del calor específico a presión constante del aire, del atún, pero el atún nos da para un 70% de humedad. Bien, primero nos pide la temperatura del aire a la salida del enfriador. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el calor específico del atún a presión constante, ya que el dato que nos daban era a 70% de humedad y en el ejercicio teníamos un 75% de humedad. Por lo tanto, el calor específico a un 70% de humedad sería el calor específico del agua, 4,18 kJ por kilogramo Kelvin, por el porcentaje de humedad que es 0,7, más el calor específico seco por el resto, 1 menos 0,7, que es 0,3. Bien, eso nos da 3,18 kJ por kilogramo Kelvin, que era el valor que nos daban. Despejando el calor específico seco es 0,847 kJ por kilogramo Kelvin. Reemplazando en el calor específico a 75%, es decir, ahora tendríamos 4,18 kJ por kilogramo Kelvin, que es el calor específico del agua, por el porcentaje que es 0,75, más 0,847 kJ por kilogramo Kelvin, que es el valor que nos dio del calor específico seco, por el porcentaje de seco, que sería un 25%, pero dividido 100, 0,25. Y así obtuvimos el valor del CP a un 75% de humedad. Bien, tomando como sistema el atún, vamos a ver el calor que es necesario extraer del atún para que su temperatura baje hasta 2 grados. Calor es igual a la masa de atún por el calor específico del atún a presión constante por la variación de temperatura. La masa de atún teníamos caudal másico, ¿no? Teníamos 500 kilogramos por hora. Por lo tanto, lo vamos a pasar a kilogramos por segundo. Entonces multiplicamos por la conversión, una hora son 3.600 segundos. Bien, nos da menos 8,35 kilowatts. El signo menos se refiere a que está perdiendo calor el atún. Bueno, vamos a trabajar ahora con todo el proceso de enfriamiento, tomando como sistema al aire. El equipo no es adiabático porque está recibiendo calor del exterior, que el calor es Q1, que era dato, ¿sí? Que son 1000 kilocalorías por hora. Bien, en este caso vamos a hacer un balance de energía. Es decir, a la entrada del intercambiador, del equipo de enfriamiento, tenemos la masa de aire 1 por la entalpía 1, más el calor que entra del exterior, Q1. Y más Q, que Q sería el calor que le extrae al atún. Eso es igual a
la salida. ¿Qué es lo que está saliendo? El aire en 2, o sea que sería la masa 1, que es la misma masa de aire, por la entalpía en 2. Bueno, reemplazamos los valores, lo único que tenemos que hacer es una conversión, porque Q1 era 1000 kilocalorías por hora, y hay que pasarlo por segundo, y además convertir de kilocaloría a kilojoule, que la conversión es 4,18. El Q lo teníamos de haberlo calculado, que era el calor que les traía al atún, que acaba de ir positivo porque está entrando al equipo de enfriamiento. Bien, despejando entonces la temperatura 2, ¿sí? Vemos que la entalpía para el aire es la masa de aire por el calor específico del aire a presión constante, que era dato, por la temperatura del aire, ¿sí? Bueno, lo mismo a la entrada que a la salida, pero la temperatura 2 no la teníamos, que es la temperatura del aire a la salida. Bueno, esto nos da un valor de 47,32 grados Celsius. Esa sería la temperatura a la salida del enfriador del aire. Bueno, ahora vamos a agregar acá un cálculo de entropía en este proceso. Para ello se considera al aire como un gas ideal, es decir, que va a responder a las ecuaciones del gas ideal. El gas ideal se considera que las fallas, donde tiende a fallar el modelo de gas ideal, es a temperaturas bajas o a presiones elevadas. Por lo tanto, acá se podría considerar. Bien, entonces tenemos entropía generada más SG es entropía generada, más la entropía del atún inicial, más la entropía 1, que es del aire a la entrada, más la integral de el flujo de calor dividido la temperatura. Es decir, este término es la entropía del flujo de calor, ya que el entorno cede calor al sistema y se considera al entorno como una fuente que está a temperatura constante. Tomaremos 25 grados Celsius de temperatura. Eso va a ser igual a la salida, a entropía del atún final, más la entropía 2 del aire cuando sale del proceso de enfriamiento. Despejando, entonces tenemos que entropía generada es igual a variación de entropía del atún más variación de entropía del aire, menos, bueno, acá el calor lo podremos sacar de la integral, es constante, ¿sí? Así que integramos directamente, nos da Q, y luego la temperatura es constante, o sea que nos quedaría Q sobre T. Bien, entropía del atún la calculamos. La variación de entropía del atún, perdón, la calcularíamos como la masa de atún, que es 500 kilogramos por hora, bueno, lo convertimos a kilogramos por segundo, por el calor a presión constante, calor específico, a presión constante del atún, por el logaritmo de la temperatura final del atún sobre la temperatura inicial. Nos queda dividiendo dentro del logaritmo, ya que proviene del logaritmo de una resta de logaritmo, sería el logaritmo de la temperatura 2 menos el logaritmo de la temperatura 1, que lo podemos expresar como una división, ¿sí? La resta de logaritmo pues, es el logaritmo de la división de esas temperaturas. Bien, luego, la variación de entropía del aire, dijimos que lo consideramos como un gas ideal, entonces usamos la ecuación que tenemos arriba, que nos dice S2 menos S1 es igual a Cp por el logaritmo de T2 sobre T1 menos el R particular por el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1. Se considera que está trabajando a presión constante el equipo, entonces el segundo término es nulo, por lo tanto nos queda que la variación de entropía del aire va a ser la masa de aire por el calor específico del aire
por el logaritmo de T2 sobre T1. Y el último término, ¿sí?, que quedaría el calor, que era de 1000 kilocalorías, también lo estamos convirtiendo a kilojoule por segundo, o sea, en kilowatt, dividido la temperatura de la interfaz del ambiente, que es 25 más 273 Kelvin. Las temperaturas, al calcular las entropías, tienen que estar todas en grados Kelvin. Bien, esto nos da, reemplazando todos los valores, bueno, y haciendo las cuentas, una entropía generada de 3,94 por 10 a la menos 3 kilowatt por Kelvin. Nos da positiva, ¿sí? Entonces es posible, es un proceso irreversible. Bien, otra particularidad acá es la tubería. La tubería nos decía que tenía un diámetro de 4 pulgadas. Bien. Y nos pedía la velocidad del aire, ¿sí?, a la salida en 2. Por lo tanto, a ver, tenemos el caudal volumétrico es igual al caudal másico dividido la densidad. Estamos hablando del aire. Y a su vez el caudal volumétrico es igual a la velocidad por el área. Por lo tanto, igualando, ¿sí?, la primera igualdad con la segunda, podríamos despejar la velocidad del aire, que es igual al caudal másico dividido la densidad por el área. La densidad no la tenemos, pero utilizando la ley de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por R por T, y el número de moles reemplazándolo por la masa sobre el peso molecular, o mejor dicho, la masa molar, ¿sí?, M, podríamos pasar el volumen dividiendo sobre la masa sobre volumen es densidad, y reacomodando, a su vez la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Bueno, por lo tanto, reacomodando nos quedaría, despejamos densidad, que es la presión por la masa molar sobre RT. Bueno, eso lo reemplazamos entonces en la expresión de la velocidad. Hacemos las cuentas, teníamos todos los valores, ¿sí? R es 8,314 kilojoules sobre kilomol Kelvin, temperatura en Kelvin, bien. Y las pulgadas las convertimos en metros, ¿sí? Una pulgada, 2,54 centímetros, luego lo convertimos a metro y nos da aproximadamente 0,1 metro, ¿sí? El área, a su vez, es pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Bien, haciendo las cuentas tenemos la velocidad del aire en 2, que es de 15,55 metros por segundo. Bueno, ahora pasamos al intercambiador. Nos pide calcular el caudal de agua en el intercambiador y hacer el gráfico de la transformación. Entonces, en el intercambiador va a entrar el aire, ¿sí?, que recién obtuvimos la temperatura, ¿sí?, del aire en 2, y va a pasar por el intercambiador, va a salir en 3 con 150 grados, ¿sí? No cambia la presión. Para ello, para calentar el aire utilizamos vapor de agua, que está en condiciones de 150 kilopascal y 200 grados Celsius, y sale sin variar la presión también con un título de 0,8. Bien, entonces, para el vapor de agua necesitamos la tabla de vapor de agua, ¿sí? Con las condiciones, el vapor de agua en 4 tiene 150 kilopascal y 200 grados Celsius, por lo tanto se trata de vapor sobrecalentado. Tenemos que ir a la tabla B. Bueno, acá yo hice un extracto, entonces podemos ver, ¿sí?, que la entalpía, estamos a 150 kilopascal, a una temperatura de 200 es 2872,94. Bien, eso sería entonces en 4. Y en 5 estaríamos con la misma presión, y como podemos ver acá en la transformación,
¿sí? En 4 estamos en vapor sobrecalentado. Vamos a presión constante y entramos a la campana, porque nos dice que el título es 0,8. Bien, entonces en 5 necesitaríamos calcular la entalpía, ¿sí? Porque tendríamos que calcular para el título de 0,8. Para eso tenemos en la tabla cuánto es la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado, ¿sí? Estos dos valores. Entonces reemplazamos H5 2693 por 0,8 más 467,13 por 0,2, lo que nos da 2248 kJ sobre kilogramo Kelvin. Bien, acá también hay un balance de energía hecho, es decir, caudal másico en 2 por entalpía en 2 más caudal másico de vapor por entalpía en 4, esto es toda energía entrada. Igual a energías de salida, que sería masa de vapor por entalpía en 5 más caudal másico de 2 de aire por entalpía en 3. Bien, a ver, la masa 2 era la masa de aire, 0,2 kilos por segundo. La entalpía del aire es el Cp del aire por la temperatura, que lo teníamos, 47,32. Más la masa de vapor, que es lo que queremos calcular, el vapor de agua, por la entalpía en 4, que la sacamos de tabla, eso es igual a la masa de vapor, que también es incógnita, es la misma, ¿no? que de entrada que de salida, por la entalpía en 5, ¿sí? Que la calculamos arriba, más la masa de aire 0,2 por la entalpía en 3, que es el Cp por la temperatura, que es 150 grados. Lo que nos da una masa de vapor de 0,0346 kilogramos por segundo. Vamos a calcular también la entropía en este proceso. Entonces, entropía generada más entropía 2 más entropía 4, ¿sí? De entrada, es igual a entropía 3 de salida más entropía en 5. Bien. O sea, reacomodando esto, tenemos que la entropía generada es igual a la variación de entropía del vapor más la variación de entropía del aire. Variación de entropía del vapor lo buscamos en tablas. Acá tenemos el extracto de la tabla y quedaría la masa de vapor, que la calculamos anteriormente, 0,0346 kilogramos por segundo, por la entropía en 5, que la tuvimos que corregir porque el título era 0,8, entonces tomando los valores de líquido y vapor saturado, la corregimos, menos la entalpía en 4, que la entalpía del 4 la podemos ver acá, que es 7,64390. Bien, entropía del aire. Variación de entropía, 0,2 kilos por segundo por el Cp del aire, 1,005 kJ kilogramo Kelvin, por el logaritmo de la temperatura a la salida, que es la temperatura en 3, sobre la temperatura en 2. Estamos trabajando a presión constante, por lo tanto, podemos ver acá la fórmula de variación de entropía para el aire. Lo que nos da una entropía de 1,28 por 10 a la menos 3 kilowatt por Kelvin. También da positiva, entonces es posible. Es irreversible, ¿no? Bueno, para la turbina adiabática, ¿sí? No hay pérdida de calor, entonces Q es igual a ΔH más el trabajo en la turbina. El calor es 0 y ΔH sería la masa de aire, 0,2 kilos por segundo por el Cp del aire, por la variación de temperatura, que era dato, entonces sería 40 grados menos 150 grados, más el trabajo de la turbina, despejando nos da un trabajo de 22,11 kilowatts. Es positivo porque es el sistema, que el sistema nuestro es el aire, el que está realizando ese trabajo. Si calculamos la entropía en la turbina, tendríamos que la entropía generada es igual a la masa de aire por la variación de entropía del aire. Bien, necesitaríamos, a ver, la ecuación, en este caso,
porque acá tenemos variación de presión también, ¿sí? Variación de presión y variación de temperatura. Entonces utilizamos los dos términos. Bueno, la masa de aire la tenemos, Cp del aire, y logaritmo de T2 sobre T1 también, menos el R particular. El R particular es la constante de los gases, 8,314, dividido la masa molar del aire, que está calculada más arriba. 32 sería la masa molar del oxígeno, por el porcentaje de oxígeno es un 21%, más la masa molar del nitrógeno por un 0,79, o sea, 79%. Eso nos da 28,84 kilogramos por kilomol. Bien, ese es el R particular por el logaritmo de presión 2 sobre presión 1, lo que nos da una entropía negativa. Bien, entonces no puede ser entropía negativa porque no sería posible este proceso. La entropía generada tiene que ser siempre mayor que 0 o 0 si es reversible. Bien, entonces, en este caso, para que sea posible, tendríamos que tener las dos entropías iguales, o entropía en 2 mayor que entropía en 1. O sea, la entropía generada tiene que ser 0, por lo tanto, sería el caso de no reversibilidad. Entonces, las dos entropías tendrían que ser iguales. Lo que vamos a hacer es, vamos a igualar a 0 y tratar de despejar en qué condiciones tendría que salir el aire para que el proceso sea posible. O sea, vamos a despejar la temperatura 6. Bueno, reemplazando todos los valores y despejando, nos da una temperatura de 103 grados Celsius, que es mayor a la que nos daba el problema, que era de 40 grados. Bueno, si la temperatura entonces de salida ahora cambia, vamos a tener otro trabajo distinto que el que habíamos calculado. Entonces volvemos a la ecuación del primer principio y despejamos el trabajo de la turbina. Y vemos que nos da un trabajo menor. Este sería entonces el valor máximo teórico para el trabajo de esta turbina, ¿sí? Que sería reversible. Bueno, y terminamos el ejercicio.